o fática. Y por último, o fatiga. Y por último tenemos el que proviene de la palabra latina poena, que significa castigo o suplicio. Esos son los términos que a través del tiempo se le han venido dando de manera etimológica a la pena. Entonces, ¿cómo podemos definir la pena? Es una consecuencia eminentemente jurídica y debidamente establecida en ley, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos que impone un órgano jurisdiccional en nombre del Estado al responsable de un ilícito penal. Es muy claro la definición de este concepto, porque lo que está señalando aquí, que ante la comisión de un hecho delictivo se va a aplicar una sanción, y esa sanción es la consecuencia de la comisión del delito o de la comisión de la falta. Dentro de las características de la pena tenemos, primero, que es un castigo. ¿Por qué es un castigo? Porque al aplicarle una pena a una persona que cometió un delito o una falta, se va a convertir en un sufrimiento al sentir la privación o restricción de sus bienes jurídicos, es decir, su vida, su libertad, su patrimonio. Sufrimiento que puede en determinado momento ser físico, moral o espiritual, aunque filosóficamente se diga que es un bien para él y la sociedad. Tenemos otra característica de la pena que señala que es de naturaleza pública, debido a que solamente el Estado impone y ejecuta la pena. ¿Cómo la impone? Todos sabemos que el organismo legislativo es quien crea las normas jurídicas y para su aplicación tenemos el organismo judicial a través de los jueces. Es una consecuencia jurídica, toda vez que para poderse aplicar de manera legal debe de estar previamente determinada en la ley y solo la puede imponer un órgano jurisdiccional competente al responsable de un ilícito penal a través de un procedimiento o un debido proceso. Es decir, que cuando una persona comete un ilícito, primero se debe de verificar ese hecho, esa acción, si constituye delito o no constituye delito. Si constituye delito, para que esa persona sea sancionado por ese delito cometido, debe de seguírsele un proceso, un debido proceso, y ser condenado a través de una sentencia por un juez. Entonces también tenemos que debe de ser personal. ¿Por qué debe de ser personal? Debe de aplicarse solamente a la persona que va a ser condenada por la comisión de un hecho delictivo. Es decir, no se puede condenar a una persona y que la pena sea ejecutada o sea cumplida por otra persona. Yo cometo un ilícito, yo soy la que voy a ser condenada y soy yo la que tengo que cumplir con la ejecución de la pena. Debe de ser determinada, toda pena debe de estar determinada en la ley penal y el condenado no debe de sufrir más de la pena impuesta, que debe de ser limitada. Si nosotros vemos nuestras leyes y vemos los distintos delitos, vamos a ver que dentro de la acción ilegal que llega a constituir el delito tenemos una sanción.
Yo le digo hay un parámetro. ¿Por qué? Porque hay una sanción mínima y una sanción máxima. Es decir, solo una, ¿no? Mínima y máxima. Es decir, por ejemplo, en un delito está sancionado de 5 a 10 años, el juez no puede venir y aplicar una sanción menor a 5 años o mayor a 10 años. ¿Por qué? Porque entonces estaría creando analogía y se estaría haciendo esta pena una indeterminada, es decir, lo contrario a la característica de determinada establecida para la pena. Pero acá en Guatemala sí se da bastante eso, ¿Qué cosa? de que los tienen hasta 3 años en la cárcel y no los han condenado. Sí, el asunto aquí que, bueno, una cosa es lo que está regulado y otra es lo que verdaderamente se da, ¿no? Lo que usted dice. Sí, porque los tienen como 3 años ahí por como medidas, así para que no se vayan huyendo supuestamente, ¿va? Y después tienen su audiencia y resulta que eran inocentes y ya estuvieron 3 años en la cárcel. Sí, prácticamente están pagando por un hecho que no cometieron, ¿no? Pero así es la administración de la justicia, aunque no debería de ser así. Por eso le digo, una cosa es lo que vemos nosotros en la información en cuanto a exposiciones que hay en los distintos libros, en la doctrina, y otra cosa es la que sucede en la realidad. Ok, Lili. Bien, entonces también tenemos que una de las características de la pena es que debe de ser proporcionada, es decir, de acuerdo al hecho que se cometió, así debe de ser la sanción. No podemos sancionar por igual a una persona que cometió un delito de asesinato a una persona que cometió, digamos, del hurto de un pan o del hurto de algo insignificante. Yo les ponía de ejemplo al grupo de primera hora el caso de esta señora que fue condenada a 3 años de prisión, como tablas, creo, por haber hurtado, no sé si 2 o 3, ¿cómo le llaman estos? Herramientas que le habían, alicates, no sé qué eran, que le habían hurtado a Energuate. Entonces, si hablamos en cuestión de cuánto cuesta cada alicate, cuánto cuesta cada herramienta, digamos que llegamos a unos 80 o 100 quetzales cuando estamos calificando un hecho por hurto cuya prisión es de varios años. Hay una falta contra la propiedad que regula que de sustracción de objetos cuya cantidad pase los 100 quetzales, puede aplicarse esta sanción, esta falta, y por lo tanto la sanción ahí es de arresto, conmutable al pago de una multa. Al contrario, imagínense ustedes que son 3 años conmutables, es decir, digamos, vamos a multiplicar esos 12 meses por días y lo que nos resulte lo vamos a multiplicar por 2 y por último por la cantidad que se fije diaria, es decir, el Código Penal regula un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 por día. Entonces estamos hablando de un aproximado de más allá de 2.000, 3.000 quetzales.
cuando se pudo haber aplicado una sanción de una falta contra la propiedad y se le hubieran puesto unos 50 días de, perdón, no lo tengo aquí cuánto sería el máximo de la falta, pero digamos unos 30 días a razón de 10 quetzales. La sanción es mínima, se le está sancionando de manera proporcional. Es diferente a una sanción de prisión en donde se le va a conmutar, claro está, para no ir a una granja, a un centro de detención, pero tiene que pagar mucho más. Y por lo tanto debe de ser flexible, dice la otra característica. Debe de graduarse entre un mínimo y un máximo, es decir, que esto requiere indiscutiblemente una capacidad científica en los juzgados penales, es decir, lo que les decía, perdón. Es señalar que el juez tiene que aplicar de manera tal como está señalada en la anterior característica, proporcionada, pero al mismo tiempo flexible. Es decir, no se va a dejar de sancionar, pero al sancionar se tiene que tomar en cuenta si la persona, bueno, carece de recursos económicos, pues tratar de aplicarle una sanción que pueda cumplir, que sea flexible para su aplicación y que sea flexible para su cumplimiento. Y también señala que debe de ser ética y moral, es decir, que la pena no se puede aplicar por venganza, por molestia, porque fulanito me cae mal, porque sotanito me hizo el otro día, eso no se puede. O porque sotanito me debe una determinada cantidad, entonces le voy a aplicar como juez una sanción y ahí me las va a pagar. Entonces, la pena debe ser ética y moral, todo de conformidad con nuestra normativa penal. ¿Alguna pregunta? Liz, buenas noches. Buenas noches. Mire, y en el caso de que a veces, bueno, le comento esto porque lo he escuchado, ¿no? De que algunos elementos de la PNC a veces como que lo toman con represalias, a veces como por decirlo, de que buscan la manera de cómo implicarlo, no sé cómo sería la palabra ahí, pero de ver cómo se lo llevan, qué se podría hacer en este caso, Lick. De cómo te consignan. Exacto. Esa es la palabra que ellos usan, te va a consignar. Sí, el problema es que no son ellos los que señalan una sanción, no es el juez. Si bien es cierto, lo único que tiene el juez para poder iniciar el proceso y posteriormente sancionarlo, digamos en los casos de los delitos penados con multa o las faltas, el procedimiento que está regulado en el 489 del Código Procesal Penal señala que la persona puede tener la oportunidad, no puede, tiene la oportunidad de decir que es falso lo que están señalando los agentes policiales. Entonces ya se señala una audiencia de juicio oral y ahí el sindicado tendrá la oportunidad, a través de los medios de prueba que presente, el poder ser absuelto. El asunto es que, mire, cómo poder defenderse de una situación con un agente. Artículo 489, híjole, disculpe. Ajá. Del Código Penal. ¿Cuál? El artículo 489. Sí, del procesal penal. Ok, gracias. Que es el procedimiento que señala para seguir los delitos penados con multa o las faltas.
Entonces, ahí le da una oportunidad a la ley de decir usted, bueno, yo no acepto los hechos, entonces se señala un juicio oral en donde el sindicado deberá de presentar sus pruebas. Porque si no, es por demás, ¿no? No tiene pruebas, ¿cómo se va a demostrar o se va a establecer que el sindicado sea inocente? Pero en la mayoría de esos casos no tiene pruebas uno como persona, va, licenciada, porque no, una vez a mi primo lo acusaron de que iba a exceso de velocidad y por eso lo detuvieron, porque no le dieron clavo y se lo llevaron por exceso de velocidad, le dijeron. Y no tuvo cómo demostrar de que no iba a exceso de velocidad, solo dijo, ¿cómo voy a ir corriendo a la velocidad que ellos dicen si es una calle de terracería? Y no pudo demostrar eso, siempre tuvo que pagar. Sí, es que mire, hay situaciones en las que le van a ser muy difícil probarlo, pero eso no significa que se vea obligado a aceptar un hecho, ¿no? Porque muchas veces, digamos, el sindicato no presenta pruebas, pero sin embargo, a la hora de escuchar a los agentes captores, muchas veces cada quien cuenta una versión, ¿no? Entonces ahí puede disponer el juez que en base a esa incongruencia, a esa no relación en cuanto a las dos declaraciones, pueda ser declarado absuelto en base al principio del indubio pro reo, ¿no? La duda favorece al reo. Sí, eso sí no lo sabía. Es que esas son situaciones que se van a dar en el proceso, ¿no? Hay veces que los agentes, por la declaración de los agentes, se puede llegar a condenar a una persona, pero puede suceder también lo contrario. Y de igual manera, con esos casos, como dice el compañero Levin, a veces hasta ellos mismos como que inducen a la persona, como quien dice, porque yo vi un caso de un muchacho que él pues no estaba haciendo nada y él simplemente estaba tratando de dar su versión, ¿no? De que como, como quien dice que estaba queriéndose defender, ¿verdad? De lo que le querían, de lo que lo querían acusar. Y pues los policías como que se le acercaban demasiado, así como que incitándolo a la violencia, ¿no? Y creo que no sé si eso también uno podría tomarlo como a favor. Se lo grabó. Permítame, es que fíjese, Neri, que el problema de muchas personas es que se ponen a alegar. Es cierto que muchas veces los agentes de la policía retan, ¿no? A ver qué pasa, pero también las personas que en determinado momento se ven afectadas por una detención, también en primer lugar se debe de respetar, aunque la autoridad no lo esté respetando a uno. Dos, la policía no le va a resolver su situación. Lo que va a pasar es que le va a empeorar la situación si usted se pone a alegar. Entonces, lo mejor que puede hacer es quedarse callado, que lo presenten ante el juez y ya usted, haciendo valer sus derechos, usted, si sucedieron así como lo dice la policía, bueno, lo acepto. Si no sucedieron los hechos así como dice la policía, no lo acepto. Entonces, al final, como les repito, es el juez el que va a decidir la situación jurídica de la persona que sea puesta a su disposición. Pero lo que pasa muchas veces, y créanme que sucede seguido, es que colocan los policías, se opuso.
Muchas veces cuando llega el sindicado al juzgado se nota, ¿no? De una evaluación así rápida que se le hace, que esa persona es una persona calmada, que no pudo haberse opuesto a la detención, pero hay gente que a lo mejor no va a ser puesta a disposición y por el hecho de ponerse a decirles un montón a los agentes, a faltarles respeto, son consignados. Entonces ahí estamos con dos puntos de vista, ¿no? Dos formas de ver la situación. Pero yo considero que cuando una persona es detenida, lo mejor es decir, bueno, sí, consígneme y yo voy a aclarar mi situación en el juzgado. En el juzgado no lo pueden obligar a que usted acepte una situación que no es real, ¿no? Que no es verídica. Pero a veces la gente son de aquellas que tira la piedra y esconde la mano. Buenas noches, Juan Carlos. No me ha dicho nada, ¿eh? Así, pero no me ha dicho nada, ¿eh? Voy a dar un poquito de tiempo antes de finalizar la clase. ¿Alguna otra pregunta? Solo me van a permitir un minutito. Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. La naturaleza de la pena y sus fines señala que la naturaleza jurídica, esta se identifica de buena manera con la naturaleza jurídica del derecho penal, es decir, son de naturaleza pública, partiendo del jus puniendi como derecho que corresponde única y exclusivamente al Estado de castigar, concepción que ha sido universalmente aceptada en el derecho penal moderno. Sobre un fondo de justicia se debe la pena aspirar a la obtención de los siguientes fines. Primero, obrar sobre el delincuente creando en él, por el sufrimiento que contienen, motivos que le aparten del delito en el porvenir y sobre todo con finalidad preponderante tender a su reforma y a su readaptación a la vida social. Segundo, obrar no solo en el delincuente, sino también sobre los ciudadanos pacíficos, mostrándole mediante su conminación u ejecución las consecuencias de su conducta delictuosa, vigorizando así su sentido de respeto a la ley y creando con los hombres de sentido moral
escaso por razones de propia conveniencia, motivo de exhibición para el porvenir. O sea, es decir, que la pena, su fin es obrar en el delincuente con el objetivo de que él, al momento de la comisión del hecho delictivo y la aplicación de la pena, pueda pensarlo en un futuro el volver a cometer un delito. Es decir, el delincuente debe de aprender que la comisión de un delito va a tener como consecuencia una pena. Y ¿cómo va a entender que si vuelve a cometer un delito va a volver a ser sancionado? Si esa sanción, si ese castigo recibido le causó un efecto a él, va a rehabilitarse, va a readaptarse socialmente. Es decir, va a seguir un camino diferente en la comisión de un hecho delictivo. Y señala aquí que no solamente va a caer en el delincuente, sino que también va a caer en todas las relaciones sociales o las relaciones entre los hombres de una sociedad, hablándose no cuando se dice hombres solo de los hombres, ¿no? Sino que a todos los que conforman la sociedad, de un cambio para que entiendan que el delinquir va a traer como consecuencia una pena, una penalidad. Luego viene la clasificación de las penas y tenemos, atendiendo al fin que se proponen alcanzar, intimidatorias. Son aquellas que tienen por objeto la prevención individual, influyendo directamente sobre el ánimo del delincuente con el fin de que no vuelva a delinquir. Es decir, intimidatoria, coercitiva. Si aplica una sanción, le voy a aplicar una buena sanción, le voy a aplicar bastante tiempo para que esta persona reflexione y al momento de tener la oportunidad de cometer un nuevo delito, lo piense 2 veces. Correccionales o reformatorias son aquellas que tienen por objeto la rehabilitación, la reforma, la reeducación del reo para su reincorporación a la vida social. Bueno, en los centros de detención en Guatemala pues no existe esa reeducación, ¿no? Si se reeduca al reo, tiene que ser por iniciativa propia. Eliminatorias son aquellas que tienen por objeto la eliminación del delincuente considerado incorregible y sumamente peligroso, ya sea imponiendo la pena capital o la cadena perpetua. Es decir, eliminatorias porque van a eliminar al delincuente de la sociedad, no por el hecho de que lo van a matar, sino porque va a quedar recluido en vida en un centro de detención, atendiendo a la materia sobre la que recaen y al bien jurídico que privan o restringen. Tenemos la pena capital, que es mal llamada pena de muerte, ya que realmente es una condena a muerte, por lo que priva al delincuente condenado a la vida. En Guatemala pues tenemos suspendida y de no aplicación la pena capital o
pena de muerte, como está señalada en nuestro Código Penal. La pena privativa de libertad, que consiste en la pena de prisión o de arresto, que priva al reo de su libertad de movimiento, es decir, limita o restringe el derecho de locomoción y movilidad del condenado, obligándolo a permanecer en una cárcel, centro penitenciario o centro de detención por un tiempo determinado. La pena restrictiva de libertad son aquellas que limitan o restringen la libertad del condenado al destinarle un específico lugar de residencia, es decir, que obligan y limitan al condenado a residir en un determinado lugar. Tal es el caso de la detención. Bueno, aquí la pena restrictiva de libertad, tal como lo entendemos en la definición, se puede dar con prisión, es decir, ingresar a un centro de detención, pero también el restringir la libertad, es decir, ubicar a esta persona en un determinado lugar podría ser un arresto domiciliario, es decir, de decirle a la persona, usted va a estar bajo arresto en su propia casa, en su propia residencia, y no puede salir de ahí, porque si usted sale estaría incumpliendo con esa sanción impuesta. La pena restrictiva de derechos son aquellos que restringen o limitan ciertos derechos individuales, civiles, políticos, contemplados en la ley. Por ejemplo, a un funcionario que fue condenado por un delito X, en donde se encuentra una pena accesoria, que esta persona va a quedar inhabilitada de poder tener la oportunidad de servir al Estado, de poder trabajar para el Estado, para la administración pública, eso está en las penas restrictivas de derecho, o el hecho de no poder ejercer su derecho a voto o su derecho a participar en una contienda electoral. La pena pecuniaria son penas de tipo patrimonial que recaen sobre la fortuna del condenado, tal es el caso de la multa, el comiso, así como la confiscación de bienes que consiste en la pérdida del patrimonio o parte del mismo o a favor del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo sobre todo en aquellos delitos de lavado de dinero, verdad? ¿Cuántas... se ha dado por, se le ha quitado ese patrimonio a una persona que está siendo sindicada de este delito sin ser condenada? Es decir, que el procedimiento para poder, vamos a decirle así, si alguien me puede refrescar cómo se le llama eso. No es expropiación, es... Extinguir. Ay, muchas gracias. La extinción de dominio que se le hace a todas estas personas que han utilizado bienes, se han apropiado de bienes del Estado o vienen del lavado de dinero, tienen a ellos se les extingue ese bien y pasan a poder del Estado. Muchos de esos bienes extinguidos o confiscados, ni siquiera la persona ha sido condenada, pero ya esos bienes pertenecen al Estado. Yo no sé si escucharon ustedes que el presidente había entregado, no fue el presidente, sí, fue el presidente, pero del organismo judicial, que entregó 2 aeronaves al ejército que habían sido extinguidas. Entonces, a eso se les llama penas pecuniarias, o también la sanción de multa que se le aplica a una persona en la comisión de un hecho delictivo, de los delitos penados con multa. Pero hay delitos que, además de penados con prisión, también son sancionados con multa.
Entonces tiene que darle cumplimiento tanto a la pena de prisión como a la pena de multa impuesta. Luego están las penas infamantes y penas aflictivas. Las penas infamantes privan o lesionan el honor y la dignidad del condenado. Tenían por objeto humillar al condenado, tal es el caso de la picota o el poste donde exhibían la cabeza de los reos y la obligación de vestir de determinada manera. Las penas aflictivas son de tipo corporal que pretendían causar sufrimiento físico al condenado sin privarlo de la vida. Tal es el caso de los azotes y las cadenas, la mutilación y la marca con hierro candente. Estas penas pues no son aplicables hoy en día, ¿no? Se aplicaron en su momento en la antigüedad, aunque los azotes se da mucho en el derecho, en los que aplican el derecho consuetudinario. Luego viene, atendiendo a su magnitud, tenemos las penas fijas o rígidas, que son aquellas que se encuentran bien determinadas en forma precisa e invariable en la ley penal, de tal manera que el juzgador no tiene ninguna posibilidad legal de graduarlas en atención al delito o a la ley. En nuestras leyes penales, tanto en el Código Penal como en las leyes especiales, siempre hay un parámetro de aplicación de la sanción, siempre le dan un mínimo y un máximo. Entonces el juez tiene que decidir en un mínimo y un máximo o bien en una pena media, ¿no? Penas variables, flexibles o divisibles. Son aquellas que se encuentran determinadas en la ley penal dentro de un máximo y un mínimo, de tal manera que deben de ser graduadas por el juzgador en el momento de emitir el fallo, atendiendo a las circunstancias que influyeron en la comisión del delito y a la personalidad del delincuente. Entonces aquí volvemos a la situación de los parámetros, ¿no? En su mínimo y en su máximo. Puedo ponerles un ejemplo de penas fijas o rígidas. En el caso, digamos, del delito de responsabilidad de conductores, en los delitos de desobediencia, en donde la sanción mínima son 5,000 quetzales, podemos decir que son rígidas porque el juez, aunque quisiera favorecer al sindicado, no puede, porque la mínima es alta. No puede decir, mire, bueno, como usted no puede pagar, le voy a poner unos 500 quetzales. No se puede. A eso se le puede llamar penas fijas o rígidas. Y entre las penas mixtas se le llama así a la aplicación combinada de dos clases de pena de prisión y pena de multa, por ejemplo, tal y como lo presenta la legislación penal guatemalteca en muchos delitos, es lo que les señalaba anteriormente. Condena a una persona a una sanción en prisión, de prisión y de multa. Es decir, se le aplica 25 años de prisión más 1,000,000 de quetzales de multa. Entonces ahí hay una aplicación, es una pena mixta porque hay prisión y hay multa. ¿Alguna pregunta? Veamos, esas penas mixtas se han visto más que todo en cuando se roban el dinero a algún político, licenciada. Sí, fíjese que yo conozco el caso de una persona de aquí que fue por lavado de dinero, fue condenada a no sé cuántos años de prisión, pero le impusieron una pena de multa de 1,000,000 de quetzales. Esa persona ya cumplió la prisión, el tiempo de prisión, los años que le impusieron de prisión. Sin embargo, no puede recobrar su libertad porque le hicieron una conversión en el caso de la multa. Si no paga la multa, esa multa se convierte en prisión. Entonces, imagínese cuántos años tiene que hacer esta persona
si le aplicaron 1 millón de multa. Unos 25 años. Imagínate, prácticamente toda su vida ahí adentro. Tenemos, atendiendo a su importancia y al modo de imponerlas, tenemos lo que son las penas principales y las penas accesorias, y de ahí nos vamos a ir al Código Penal en el artículo 41. Son penas principales la de muerte, la de prisión, el arresto y la multa. Son penas accesorias la inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, el comiso y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, la expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen. Entonces, ahí tenemos las penas principales y las penas accesorias de conformidad con nuestro Código Penal. En cuanto a lo que está estipulado aquí de manera, es el 41 y 42. Aquí regula lo que son penas principales y señala, son aquellas que gozan de autonomía en su imposición de tal manera que pueden imponerse solas prescindiendo de la imposición de otra u otras por cuanto tienen independencia propia. Al contrario de las penas accesorias. Las penas accesorias siempre van a acompañar a una pena principal. Nunca pueden aplicarse sola las penas accesorias. Es decir, no se puede aplicar una inhabilitación si no se ha condenado en prisión, no se ha emitido una sentencia sancionando a una persona con prisión. Bueno, tenemos las penas principales. Tenemos en el artículo 43 lo que es la pena de muerte, el Código Penal. La pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. Tenemos entendido que la pena de muerte no es aplicable en este momento en Guatemala, pero como es parte del programa, pues tenemos que analizarla y poder entender cuándo se impone y qué requisitos se deben de cumplir. No podrá imponerse la pena de muerte por delitos políticos, cuando la condena se fundamente en presunciones a mujeres, a varones mayores de 70 años, a personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En estos casos, y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se aplicará prisión en su límite máximo. ¿Cuál es ese límite máximo? Son 50 años, Lick. 50 años, exactamente. Bueno, el artículo 44 regula lo que es la pena de prisión. Señala que consiste en la privación de libertad personal y deberá cumplirse en los centros penales destinados para el efecto. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. A los condenados a prisión que observen buena conducta durante las 3/4 partes de la condena, se les pondrá en libertad en el entendido que si cometieren un nuevo delito durante el tiempo que estén gozando dicho privilegio, deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito.
La rebaja que se refiere a este artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometa nuevo delito o infrinja gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena. La pena de arresto, fíjense ustedes que la diferencia entre pena de prisión y pena de arresto. La pena de prisión se extiende desde 1 mes hasta 50 años. Entonces señala aquí, la pena de arresto consiste también en la privación de libertad personal hasta por 60 días. Si se pasa de 60 días, ya estaríamos hablando de prisión. Ahora bien, esta pena de arresto se aplica en las faltas. Se aplica también en los delitos penados con multa. Cuando la persona no puede pagar la multa impuesta, eso se convierte a arresto. Entonces aquí puede ser que la persona sea sancionada por 2 faltas, cada falta a 40 días, porque igual ahí existe un parámetro de cuántos días de arresto, de mínimo y máximo. Entonces, digamos que se le sancionó a 2 faltas y cada falta con 40 días, ahí van a decir ustedes, pero si 60 días de arresto es el máximo, pero por cada acción sancionada, por cada condena obtenida. Aquí tiene 2 faltas, 40 días cada uno, o sea que él va a hacer 80 días de arresto en un centro de detención. La privación de libertad. Bueno, dice que la pena de arresto deberá de cumplirse en un centro distinto al cumplimiento de la pena de prisión, pero aquí en Guate no sucede eso, ¿no? Ahí van todos, en el mismo centro. El artículo 46 regula las penas, la privación de las mujeres. Aquí señala que las penas privativas de libertad deberán de realizarlo en establecimientos especiales, es decir, las mujeres y los hombres no pueden estar cumpliendo pena juntos. Aquí en el centro de detención de Petén, es cierto que es un solo centro, pero está dividido de un lado para hombres y del otro lado para mujeres. No pueden mezclarse. En el caso de que estuvieran en estado de gravidez o de los 40 días siguientes al parto, se les puede remitir a un centro de salud bajo custodia por el tiempo estipulado para poder dar a luz. O digamos que su estado es delicado y que tiene que estar en reposo, y si no lo puede realizar dentro del centro de detención, puede ser trasladada con custodio a un centro asistencial. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era esa, Alex? Disculpe. Es la 46. Es la privación de libertad de la mujer. Bueno, eso no lo van a encontrar ustedes en el folleto, porque aquí estamos ya analizando lo que está regulado en el Código Penal. Vamos a ir haciendo un poquito del folleto y un poquito del código, para que ustedes se vayan familiarizando para la aplicación del código. Bien, entonces veamos.
Eh, 47, el producto del trabajo. Los reclusos, el trabajo de los reclusos es obligatorio y debe de ser remunerado. El producto de la remuneración será inembargable y se aplicará primero para reparar e indemnizar los daños causados por el delito, las prestaciones alimenticias a que esté obligado, a contribuir a los gastos extraordinarios y necesarios para mantener o incrementar los medios productivos que, como fuente de trabajo, beneficien al recluso. Y por último, a formar un fondo propio que se le entregará al ser liberado. Todos sabemos que aquí en las cárceles guatemaltecas pues no existe un trabajo, ellos no hacen un trabajo, algunos hacen hamacas o algún producto que elaboran manualmente y que en determinado momento puede ser pagado. En Guatemala parece ser que, por ejemplo, en un centro preventivo de la zona 18, donde están las mujeres, Abono parece que tiene un contrato, vamos a decir así, con las mujeres privadas de libertad, en donde yo no sé qué hacen, pero no sé si con el producto lo almacenan, algo así. Entonces ellas reciben un pago. También hacen quienes tienen un grupo de quienes cosen, ¿no? Cosen ropa, elaboran uniformes, pero aquí en el centro de detención de Petén no hay. O sea, no pueden tener un salario. Aquí el trabajo que hacen es extorsionar a la gente, ¿no? Sacándole lo de la talacha, y de ahí me imagino que se mantiene. No creo que paguen lo que se les impuso por responsabilidad por daños, pero sí para hacerse pisto, para salir ricos de ahí si algún día salen. Entonces, el artículo 48 señala que la determinación del trabajo. El trabajo deberá ser compatible con el sexo, edad, capacidad y condición física del recluso. No están obligados a trabajar los reclusos mayores de 60 años de edad, los que tuvieran impedimento físico y los que padecieran de enfermedad que les haga imposible o peligroso el trabajo. Artículo 49. Enfermedad sobreviniente. Si el encausado o el reo padece enfermedad que requiere internamiento especial, deberá ordenarse su traslado a un establecimiento adecuado en donde solo permanecerá el tiempo indispensable para su curación o alivio. Esta disposición no se aplicará si el centro cuenta con establecimiento adecuado. El tiempo de internamiento se computará por el cumplimiento de la pena, salvo simulación o fraude, para lograr o prolongar el internamiento. Artículo 50. Conmutación de las penas privativas de libertad. Son conmutables, primero, la prisión que no exceda de 5 años. La conmuta se va a regular entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y las condiciones económicas del penado. Es decir, que todos aquellos delitos cuya sanción máxima de prisión es de 5 años es un delito conmutable, a excepción que al momento de que un juez condena a, digamos, 5 años, dice el juez, pero inconmutable, es decir, no podrá convertir o conmutar esa pena, pasar de prisión a pagar una multa. Y 2,
el arresto. Son las únicas dos formas que se pueden conmutar las penas privativas de libertad. El arresto y la prisión que no exceda de 5 años. ¿Cuáles son los inconmutables? Artículo 51. La conmutación no se otorgará primero a los reincidentes y delincuentes habituales, aquellos que a diario entran y salen de prisión porque cometen seguido y regularmente delitos. A los condenados por hurto y robo, cuando así lo prescriban otras leyes, cuando esté regulado que no puede ser conmutable el delito. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta, las circunstancias del hecho, cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, se establezca a juicio del juez su peligrosidad social. A los condenados por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. A los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Del 1 al 7 no se puede aplicar la conmutabilidad, es decir, que son inconmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se les puede poner una multa a cambio de la pena de prisión. ¿Alguna pregunta? Ninguna ley. Bueno, entonces La administración pública es alguien que trabaja en alguna municipalidad, por ejemplo, y comete algún delito, como algún robo. Por ejemplo, todos aquellos delitos que van en contra de la administración pública, eso lo podemos ubicar nosotros en nuestro código, ahorita le voy a decir. Están en el título 13. Delitos contra, está el atentado, la resistencia, desorden público, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. O sea, inicia del artículo 408 y termina en el artículo 452. Y de ahí empieza el otro, la aplicación de los delitos que van en contra de la administración de justicia, que es del 453 hasta 476. Entonces señalamos aquí bueno, aquí dice que la pena de muerte, ya vimos nosotros qué es lo que regula el Código Penal con respecto a la pena de muerte. Aquí nos señala que tiene carácter extraordinario, porque si ustedes ven el código o cuando se analice ya la parte especial del Código Penal, los delitos, vamos a ver que son pocos los delitos que tienen pena de muerte.
pero como está suspendida su aplicación, entonces lo que hacemos es colocar, conmutar esa pena de muerte a 50 años de prisión, que es el máximo de prisión en Guatemala. Entonces aquí señala que tiene carácter extraordinario y solo se va a aplicar en los casos expresamente consignados en la ley. Pero tal como está regulado en el Código Penal, aquí señala a quienes no se les puede aplicar la pena de muerte. Posteriormente tenemos la pena de prisión, que consiste también en privación de libertad personal y su duración en nuestro país puede ser de 1 mes hasta 50 años. La pena de arresto es la privación de libertad y su duración se extiende de 1 a 60 días. Está destinado especialmente para las faltas. La pena de multa es una pena pecuniaria consistente en el pago de una cantidad de dinero que deberá fijar el juez dentro de los límites señalados por cada delito, y cuando no se encuentre estipulado, la ley del organismo judicial establece que debe fijarse dentro de un mínimo de 5 y un máximo de 100 en casos de multa, salvo lo que establece las leyes penales especiales. No puede ser superior a 200,000 quetzales. Este es en el caso de la multa. ¿Alguna pregunta? Eso de la pena de la multa está en el artículo 52, licenciado. Sí, esto lo vamos a ver, ya ahorita que vimos lo que está regulado, la pena de muerte, o en qué consiste, perdón, la pena de multa. Entonces vamos a continuar en el Código Penal, en el artículo 52, tal como usted lo regula. Pero vamos a dejar ahí, vamos a tratar un asunto administrativo. ¿Dónde está la compañera?